5 años, ante miles de peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco declaró santo al cardenal John Henry Newman. Académico brillante, poeta, teólogo y una de las figuras más carismáticas del siglo XIX, Newman dejó una huella indeleble en su tiempo. Nacido en la Inglaterra de 1801, creció en el seno de una familia anglicana. A los 24 años fue ordenado sacerdote anglicano y ejerció durante más de 2 décadas como clérigo y profesor en el Oriel College de Oxford. Devoto de la alta iglesia, defendió la continuidad de la iglesia anglicana con la antigua tradición cristiana. Pero ¿cómo llegó una figura tan prominente del anglicanismo a abrazar la fe católica? Acompañados del padre Hermann Geisler, director del Centro Newman de Roma, exploramos esta crucial cuestión. He knew that the Church of Rome was the mother of the church. Sabía que la Iglesia de Roma era la madre de la Iglesia de Inglaterra, porque quien había enviado misioneros a Inglaterra para proclamar la buena nueva había sido el Papa Gregorio Magno. Así que Newman sabía que Roma era la madre de la Iglesia de Inglaterra, pero por otro lado, estaba convencido, como la mayoría de los anglicanos de esa época, que el Papa era el anticristo y que la Iglesia católica era una iglesia hereje, así que tenía sentimientos encontrados. Our Lady and the saints, so he had mixed feelings. Durante el primer viaje que realizó a Italia en 1833, se produjo un acontecimiento fundamental que marcaría un punto de inflexión en la conversión de Newman hacia el catolicismo. And there he got very sick. Se puso muy enfermo, contrajo tifus y pensó que tendría que morir cuando, en su delirio, gritó: no moriré porque no he pecado contra la luz. Jamás pudo realmente explicar lo que quería decir con estas palabras, pero de alguna manera había experimentado la cercanía de Dios. Of God. En 1833, inspirado por Newman, se fundó el movimiento de Oxford. Su objetivo era poner de relieve los elementos católicos de la tradición religiosa inglesa y provocar un renacimiento de la Iglesia en Inglaterra. Newman se convirtió rápidamente en el líder clave del movimiento. Sin embargo, en 1845, tras un profundo estudio de los padres de la Iglesia y de los primeros siglos del cristianismo, Newman alcanzó a comprender los errores del anglicanismo y tomó la decisión de convertirse definitivamente al catolicismo, decisión que le cambiaría la vida por completo. He wanted to Catholicize the Anglican Communion. Quería catolizar la comunión anglicana, pero se dio cuenta de que eso no era aceptado por la Universidad de Oxford, donde era profesor, y tampoco fue aprobado por el obispo anglicano de Inglaterra, así que decidió retirarse a un lugar sencillo en la periferia de Oxford, y allí permaneció 4 años. Estudió, rezó, ayunó, solo pidiendo al Señor: muéstrame el camino, ¿a dónde ir? Just asking the Lord, show me the way where to go. Roma era el destino de Newman. Siguiendo sus pasos por la ciudad eterna, podemos descubrir el camino de su vocación, visitando los lugares donde vivió, estudió y oró. En 1846, su obispo le envió a Roma para preparar su ordenación. Ingresó en el Colegio Misionero de Propaganda Fide, situado en la Plaza de España, ya que Inglaterra se consideraba entonces un país de misión. Newman pasó ahí 1 año y al poco comenzar su estancia tuvo un encuentro extraordinario. Already the Pope, El Papa Pío IX, que era el Papa cuando Newman vino a Roma por segunda vez, visitó a Newman en su facultad. Imagínase cuando un día el Papa llamó a su puerta y él abrió. Estaba asombrado de que el pontífice viniera a visitarlo, a él. El Papa Pío IX había oído hablar de Newman, de un converso, y quería preguntarle cómo se sentía aquí en Roma. Fue muy especial. how he felt here in Rome. So it was quite special. En noviembre de 1846, el oratorio de San Felipe Neri en Chiesa Nuova, situado en pleno corazón de Roma, se convirtió en el nuevo hogar de Newman. Anhelaba vivir en comunidad con otros sacerdotes mientras ejercía su ministerio pastoral, y el oratorio lo inspiró profundamente. Tras su ordenación sacerdotal en Roma en 1847, Newman regresó a Inglaterra y fundó el oratorio inglés de San Felipe Neri en Maryville, Birmingham.
La última visita de Newman a Roma tuvo lugar en 1879 por invitación personal del Papa León XIII. El recién electo Papa, que había sido nuncio en Bruselas y supervisaba los asuntos de la Iglesia en Inglaterra, era consciente de la gran influencia de Newman en el país. El Papa León XIII quiso crearlo cardenal. Le llamaba el mio cardinale, siempre con una sonrisa. Newman aceptó la invitación. El Papa conocía a Newman y su influencia desde su época como nuncio en Bruselas, porque allí también se había encargado de la Iglesia de Inglaterra. Era conocedor de la importancia de Newman y cuando fue elegido papa en 1878 decidió inmediatamente hacer cardenal a Newman, il mio cardinale. Siempre lo decía. Newman al principio no estaba muy contento, pues temía tener que ir a Roma y él quería quedarse en Inglaterra. Pero el papa le trasladó que podía quedarse en Birmingham, en su oratorio. Y como lo que ambos deseaban era incorporar más almas a la Iglesia Católica de Inglaterra, entonces Newman aceptó con gusto. Newman tuvo una relación única con los papas y con la ciudad de Roma. De manera simbólica regresó, una vez más, hace 5 años, cuando el Papa Francisco lo elevó a los altares en la Plaza de San Pedro.